opinión y diversidad. Juan Manuel Astorga sigue contigo en Infinita. Ahora es cuando por la 100.1. Es una presentación de MDS Hoteles de Concepción y Chillán. Descubre una experiencia de diversión y descanso. Arauco, lo bueno de ser renovables. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas. Prontomatic, la solución de lavandería para tu edificio. Invisa Maipú y Providencia. Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Admisión 2026. BPX, outsourcing de remuneraciones. Samex y su nuevo centro de distribución B2B. Y nueva Ford Territory. Expande tu camino. 8 de la mañana con 13 minutos, las 8 de la mañana con 13 minutos. Estamos de vuelta en Ahora es Cuando en Infinita por la 100.1, infinita.cl. En el estudio con nosotros el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo. Ministro, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Un saludo a todos los auditores y auditoras de la radio. No ha pasado nada para que conversemos. No hay ningún tema. Oiga, voy a partir preguntándole primero por la situación de Gendarmería y estos gendarmes, digamos, y la investigación que hay en torno al vínculo con el mundo narco, ¿no? Explíqueme qué es lo que tenemos claro hasta ahora, para después preguntarle qué se hace para poder evitar este tipo de cosas. Sí. Bueno, primero que todo, efectivamente, el día de ayer se hizo una detención masiva de un grupo de gendarmes con personas también civiles que participaban de una red que comercializaba e ingresaba droga al interior del establecimiento penal de Alto Hospicio. Son 12 gendarmes que se detuvieron en sus domicilios, se les incautaron droga y otros elementos y esto forma parte de una investigación larga que lleva adelante la fiscal regional junto con Gendarmería de Chile. De hecho, el día de ayer en el proceso estuvo presente el subsecretario y el director nacional de Gendarmería junto con la fiscal regional, porque la investigación al interior del establecimiento penal es parte de un trabajo que se está haciendo entre el Ministerio Público y Gendarmería de Chile. Y nosotros con el ministro Cordero estuvimos desde las 6 de la mañana viendo el proceso en el cuartel general de la PDI, cómo se está desarrollando y revisando también en conexión con el subsecretario y el director nacional de Gendarmería la seguridad del establecimiento penal, la seguridad perimetral y el proceso en sí mismo. ¿Ya? Juan Manuel, yo creo que esto es bien relevante. Nosotros en el año 2023 constituimos un equipo de tarea con el Ministerio Público. Este equipo de tarea tenía por objetivo identificar 9 establecimientos penales en un principio, que son los más críticos del sistema, dentro de los cuales estaba Alto Hospicio, y realizar focos investigativos. ¿Qué se hacen? ¿De qué manera y con qué objetivo? El objetivo es, primero que todo, nosotros tenemos muy claro que hay 2 cuestiones que no pueden ocurrir dentro de los establecimientos penales. Uno, que los funcionarios de Gendarmería sean permeados por las bandas de narcotráfico. Y 2, que las bandas de crimen organizado sigan operando desde los establecimientos penales. Entonces, en razón de que esos fenómenos los teníamos muy claros, el año 2023 lo constituimos. ¿Y por qué lo constituimos el 2023? El 2022, cuando nosotros asumimos como gobierno, nosotros le fuimos a solicitar esto al ex fiscal nacional, porque no es algo que nosotros podamos hacer solos, ¿ya? Y el fiscal nacional de la época nos dijo, bueno, que no era necesario, que ellos tenían otra forma de trabajar, etcétera. Cuando asume el fiscal Valencia en enero del 2023, conversamos con el fiscal Valencia estuvo completamente de acuerdo, entendía que este era uno de los fenómenos criminales que estaban ocurriendo en otros países de la región, todavía era incipiente en nuestro país, el 2022. Y constituimos este equipo de tarea con el Ministerio Público, con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Interior y Seguridad en su momento, las policías, y comenzaron estos trabajos. Esto ya está dando frutos. Dio fruto el año pasado con 2 investigaciones que fueron muy relevantes, una en la cárcel de Huachalalume, donde pudimos ver una banda que estaba ingresando armas a nuestro país y que se coordinaba desde el establecimiento penal, y se desbarató esa banda. Habían menos gendarmes involucrados en ese caso. ¿Ya? Y también en Puerto Montt, en Alto Bonito, con una banda que ingresaba elementos prohibidos a la cárcel de Puerto Montt. Pero este es el primer proceso en el cual había una banda que estaba coludida directamente con los funcionarios de Gendarmería. Hay más procesos en curso, porque estamos enfrentando de manera directa y frontal la corrupción al interior de Gendarmería y sabemos que las cárceles son claves para la seguridad pública de nuestro país. Y ahí yo le pregunto entonces, ministro, porque yo sé que si le pregunto qué tan profunda puede ser la corrupción al interior de Gendarmería, una pregunta muy amplia, muy compleja y probablemente no tan fácil de responder, pero sí qué medidas concretas se están implementando para poder limpiar Gendarmería
y evitar que esos funcionarios caigan en estas redes criminales, porque esa es la preocupación, digamos, Claro. primaria que queda en evidencia a partir de lo que conocimos ayer. O sea, las medidas que estamos tomando son las que les señalaba. O sea, en el año 2023 tomamos esta medida que es muy potente. Esto ha significado que el Ministerio Público con Gendarmería tienen una coordinación con oficinas de investigación criminal al interior de Gendarmería. Ayer en el proceso mismo iban funcionarios de la PDI con funcionarios de la Oficina de Investigación Criminal de Gendarmería a realizar todos los procesos de allanamiento, porque es una investigación conjunta. Si usted revisa las declaraciones de la fiscal Steiner, lo que decía, investigación realizada por la PDI y Gendarmería, investigación que tomó casi un año, ¿ya? Es decir, estamos con plenos procesos de investigación como este. Perfecto. En todas las regiones del país. Por lo tanto, podríamos tener eventualmente otros casos. Estamos con una operación que nosotros le hemos denominado operación de limpieza de Gendarmería, para que este tipo de situaciones no ocurran en ningún establecimiento penal. Por lo tanto, podríamos tener eventualmente nuevos casos. Sí, de todas maneras. O sea, no eventualmente. Ok, ¿y eso lo deberíamos conocer? Están las investigaciones en curso. Están las investigaciones en curso, están en pleno desarrollo. Yo no le puedo señalar más antecedentes para cuidar las investigaciones, pero están las investigaciones en curso. Ya que estamos en el tema carcelario, lo llevo ahora a el cierre de Punta Peuco, al menos como la cárcel que la conocimos, ¿no? O sea, no se cierra la cárcel, pero sí pasa a ser una cárcel común. ¿Qué cambia para los internos que están actualmente en este lugar? La decisión anunciada por el presidente. Bueno, primero que todo, la cárcel de Punta Peuco se estableció como un establecimiento penal especial para las personas que cometieron graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en el año 95. Es decir, 30 años después deja de ser un establecimiento penal especial. Y eso era totalmente anómalo en nuestro sistema penitenciario. Nosotros no tenemos en nuestro sistema penitenciario, salvo Punta Peuco, ex Punta Peuco y antes el penal Cordillera, establecimientos penales para personas que cometieron cierto tipo de delitos en cierto periodo histórico de nuestro país. Eso es absolutamente anómalo. Entonces lo que cambia perdón, es que, ministro, porque tengo la sensación de que en todo lo que hemos visto esta semana en la discusión, como que ha quedado un poco rezagado u oculto u olvidado, para ser más preciso creo que la palabra es olvidado, el contexto en el que se dio el tener esa cárcel anómala, como la define usted, que era tratar de definir al menos una mínima garantía, cuando lo que se pretendía en ese momento era meter presos militares violadores de derechos humanos, lo que parecía hasta ese momento algo casi imposible. Sí, yo creo que es un buen punto el que tú señalas, Juan Manuel, porque efectivamente el camino de la justicia en nuestro país ha sido difícil. Y ha implicado este tipo de, uno podría decir, situaciones especiales. O sea, lo digo de otra manera, abrir Punta Peuco probablemente fue mucho más difícil que tener que cerrarlo ahora. O sea, fue una decisión política muy compleja. Y por eso también es tan importante que recalquemos el profundo compromiso con los derechos humanos que tuvo el expresidente Piñera al cerrar el penal Cordillera. Porque también tiene que haber sido muy difícil cerrar el penal Cordillera en el año 2013. Sí, sin duda para un presidente de derecha, además. Y eso es lo que quiero señalar en el fondo. Cuando nosotros se toman este tipo de medidas es para que dejen de existir estos tratamientos especiales y se hacen sobre la base del principio de igualdad. Entonces, cuando gobiernos como el del presidente Piñera y gobiernos como el del presidente Gabriel Boric comprenden que no pueden haber tratamientos especiales para los violadores de derechos humanos cuando la democracia se basa en los derechos humanos, estamos en un camino correcto. Por eso le preguntaba qué es lo que en la práctica implica transformarla en un penal común para los presos que ocupan Punta Peuco. Bueno, para los presos de Punta Peuco no debería implicar mayores cambios. Ellos van a seguir en su mismo régimen y condición. En su mismo régimen, en su misma condición. Lo que ocurre es que van a tener ahora compañeros del penal que van a ser personas que han cometido delitos comunes. Ahora, eso se transforma en un establecimiento común. Que hay exmilitares condenados en Punta Peuco que presentaron un recurso de protección, incluso autoridades locales como el alcalde de Tiltil, que también han manifestado su rechazo a esto. ¿Qué responde? Sobre todo en el caso del alcalde. En el caso del alcalde, tranquilidad al alcalde, el establecimiento penal va a mantener sus medidas de seguridad, el hecho de que sea un establecimiento penal en sí mismo no cambia, por así decirlo, y no debería cambiar tampoco el entorno respecto a este establecimiento, pero uno ve con la posición del alcalde lo difícil que es el tema penitenciario para las comunidades locales. O sea, estamos de acuerdo en nuestro país de que necesitamos más establecimientos penales, todos estamos de acuerdo. Sin embargo, nadie quiere un establecimiento penal en su comuna. Por eso están haciendo obras en Punta Peuco para recibir estos nuevos internos, entiendo, desde comienzo del próximo año. ¿Cuándo se va a llevar a cabo esta incorporación de presos comunes en este recinto? Y más que eso,
déjeme preguntarle si Gendarmería está preparada con infraestructura y personal para poder enfrentar eventualmente la transición sin riesgo de conflicto entre los propios presos. Sí, de todas maneras, Gendarmería está preparado. Desde el día de ayer, claro, el día de antes de ayer, el día martes, Punta Peuco es un establecimiento común. Y los establecimientos penales tienen una dinámica, en el fondo. Entra gente y sale gente permanentemente. Exacto. De hecho, hace muy poco tiempo, usted se acordará que cumplió su condena Sarah Holger, el ex militar Sarah Holger. Así es. Y de hecho, lo que ocurre es que, por ejemplo, podrían cumplir condenas militares, con eso liberarse cupo y entrar personas comunes que cumplan con los criterios de segregación. Además, estamos haciendo obras para aumentar en 32 plazas. Entonces, lo que le quiero decir es que Punta Peuco desde ya puede recibir Perfecto. personas comunes o personas que han cometido crímenes comunes en su establecimiento penal. Ministro, hablemos del Plan Nacional de Búsqueda. Han pasado, ya más de 50 años desde el golpe de Estado. Todavía hay, por lo menos, más de 1.000 detenidos desaparecidos cuyo paradero se desconoce. ¿Qué resultados concretos ha arrojado hasta ahora el Plan Nacional de Búsqueda? Y si es posible definirlo en avances tangibles, concretos, de identificaciones a partir de lo que ha significado este plan. Tratemos de mirarlo por arriba, digamos, sí, y no en el foco de la controversia electorera, por decirlo de alguna manera. Le agradezco mucho esa forma de ver el Plan Nacional de Búsqueda. Bueno, efectivamente el Plan Nacional de Búsqueda llega a 50 años del golpe militar. O sea, llega tarde, ¿ya? El Plan Nacional de Búsqueda, el presidente de la República suscribió el decreto que lo crea en el 30 de agosto del año 2023, a 50 años, y el Plan Nacional de Búsqueda lo que hace, su principal objetivo es determinar las trayectorias de las personas que fueron detenidas desaparecidas para que se le entregue eso al país y a los familiares. El país y los familiares puedan saber qué fue lo que ocurrió con las personas detenidas desaparecidas, lo más certero posible, ¿ya? Ese trabajo es un trabajo que antes había realizado la justicia, habían realizado los familiares, habían realizado organizaciones como la Vicaría de la Solidaridad, exacto, el FASIC, habían realizado académicos, pero no lo había realizado el Estado. De hecho, por primera vez, uno de los podríamos decir, avances del Plan Nacional de Búsqueda es que usted puede ver plannacionaldebúsqueda.cl y puede ver la nómina oficial de las personas detenidas desaparecidas. Nunca en el Estado había existido una nómina oficial, teníamos nóminas dispersas. Teníamos la nómina del informe RETIC, de la Comisión Valeg, pero no estaban... Claro, eran informes oficiales, pero no estaban reunidos todos, en un sitio oficial del Estado las 1.469 personas detenidas desaparecidas de la dictadura militar. Además, usted puede, que uno de los objetivos también del Plan Nacional de Búsqueda es fortalecer la memoria democrática. O sea, que esto nunca más vuelva a ocurrir en nuestro país, que nunca más consideremos que el adversario político es un enemigo al que estamos disponibles para torturar, exiliar, hacer desaparecer, asesinar. Entonces, para eso, usted puede ver en la misma página web un mapa de trayectoria que se pudo construir con toda la información documental dispersa que había en el Estado. Lo miraba anoche en detalle. Y ahí me gustaría preguntarle en cuestiones prácticas que probablemente mucha gente no sabe del Plan Nacional, pero no entiende exactamente qué es lo que hace. O sea, han llevado a cabo excavaciones, entrevistas a testigos. Veía ayer también esto que hacen, que es la revisión de los archivos, peritaje forense. Entiendo que por lo menos en 8 regiones del país se ha hecho mucho esto. Y ahí me gustaría preguntarle, porque una duda que me surgía anoche, preparando esta entrevista, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrenta esta búsqueda? Por ejemplo, y el más evidente, el paso del tiempo. Sí, no, de todas maneras. O la pérdida de información en el camino, digamos. Me quería detener solo en el mapa de trayectorias porque creo que es muy gráfico. Usted, como lo revisó anoche, puede ir a cada uno de los detenidos desaparecidos y ver el lugar donde lo detuvieron, el lugar al que lo llevaron, al centro de detención, prisión política y tortura al que lo llevaron. Algunos lo llevaron a más de un lugar y el lugar desde el que le perdemos el rastro. Ese mapa de trayectoria fue posible construir gracias a toda la documentación que existe dispersa. Hay una mesa técnica de archivos que funciona en el marco del Plan Nacional de Búsqueda, que reúne los archivos que habían en el Ministerio de Defensa, los archivos que habían en los tribunales de justicia, los archivos que tiene el programa, y pudieron construir, y están en construcción. Todo esto está en construcción. O sea, es un trabajo que está permanentemente desarrollándose. Y lo otro, que es muy relevante, es el trabajo con la justicia. Entonces, el Plan Nacional de Búsqueda se pone a disposición de la justicia, le va entregando todos estos antecedentes a los ministros y ministras en visitas para realizar lo que usted señalaba respecto a todas las diligencias que se están haciendo en terreno. Exacto. Y ahí le doy, de hecho, hoy tenemos encuentro con los ministros y ministras en visita a todo el país
nos reunimos semestralmente para la relación entre el Plan Nacional de Búsqueda y todos los ministros y ministras en visita. Y esto ha permitido que los ministros y ministras en visita puedan aumentar el número de diligencias que hacen en terreno para poder desarrollar ciertos hallazgos que pudieran tener. De hecho, la semana pasada se dio algo que es muy significativo, muy simbólico, que son nuevos hallazgos en el caso Caravana de la Muerte La Serena, que es un caso muy emblemático, entre otros, porque ahí se detuvo y se asesinó, se ejecutó políticamente a Jorge Peñagén, que era director de orquesta, creador de las orquestas juveniles de nuestro país, y se encontraron nuevos hallazgos para entregarle a la familia. Ya se habían entregado, ya se le habían entregado a las familias partes lamentablemente, de su cuerpo, pero en el marco de las investigaciones que estaba desarrollando el ministro Troncoso, hubo exhumaciones en los lugares donde se habían encontrado los distintas osamentas. ¿En qué zona? En el cementerio. En el cementerio de La Serena está la famosa fosa común, ¿no? Exacto. La tristemente célebre fosa común donde hubo, si no me equivoco, eran 15 fusilados. Claro, algo así. Sí. Ya. No me acuerdo el número exacto, pero... Sí, es que anoche revisando... usted lo tiene más... Sí, lo tengo más fresco en la memoria. Fresco, claro. Oiga, pero se instaló también, y a propósito de esto, perdona que lo interrumpa ahí, a propósito de esta discusión, decía yo, política, cuando vimos que decían que es raro que anden buscando si tienen cajas de osamentas sin analizar. Y otros han hablado de más que esto se ha convertido en venganza. Déjeme preguntarle por lo primero, para despejar esa duda. ¿Cuánta información tiene que no han podido cotejar porque por distintas razones no han logrado dar con identificaciones por el producto de ADN, por ejemplo? Sí, solo voy a la pregunta, pero solo quería terminar con el tema de las diligencias. Se están desarrollando diligencias en todo el país. Desde Pisagua, la mina La Veleidosa, Playa Ancha, La Serena, la ex Colonia Dignidad. Y déjeme unos segundos. Esto es muy relevante porque, por ejemplo, en el caso de la mina La Veleidosa, en su momento ahí se encontraron detenidos desaparecidos. Pero nunca se hizo una búsqueda exhaustiva y con la tecnología que tenemos hoy. Entonces, hasta el día de hoy, los familiares de las personas que encontraron ahí, pero más los familiares de otras personas que fueron detenidas y que probablemente están en la mina La Veleidosa, van todos los años a la mina La Veleidosa a cuidarla, ¿ya? Entonces, el Plan Nacional de Búsqueda también está haciendo, por ejemplo, ahí una diligencia con todas las herramientas que tenemos hoy por hoy, ¿ya? Incluso si no encontráramos nada, permite cerrar ese lugar. Perfecto. Y darle la tranquilidad a los familiares de que no hay más osamentas en ese lugar. Lo que eso para los familiares es tremendamente importante. O sea, ellos llevan 50 años yendo a ese lugar. Entonces, no sé si vemos el peso que esto tiene. Se comprende. Voy a lo del servicio médico legal. Claro, ¿qué es lo que hay que no se ha podido identificar, que eventualmente puede inducir una cierta confusión para que políticamente se utilice como para decir que hay osamentas que no quieren identificar o no han sido capaces de identificar? Sí, el Servicio Médico Legal ha sacado ya 3 comunicados señalando más o menos lo mismo. Ha tratado de explicarlo de distintas formas, pero todavía quedó instalada esa sensación ambiente, ¿no? Efectivamente. Claro, en el Servicio Médico Legal, la obligación del Servicio Médico Legal es realizar peritajes como auxiliar de la Administración de Justicia, ¿ya? Como colaborador de la Administración de Justicia. Y entregarle estos peritajes a los ministros en visita o al Ministerio Público en las causas más recientes. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros asumimos como gobierno se dio a conocer que habían 89 cajas que se habían entregado en su momento a la Universidad de Chile, que después se habían devuelto al Servicio Médico Legal y que al parecer estaban sin periciar. Exactamente. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros le ordenamos al Servicio Médico Legal es que hiciera un catastro de todas las osamentas que tenían en su interior sin periciar, que no necesariamente eran todas de derecho humano. Se hizo ese catastro y en el año 2023 se comenzó a hacer ese catastro, el 2024 se terminó ese catastro y se dio cuenta de que existían un conjunto de osamentas, que son alrededor de 500, que no correspondían a causas del periodo de la dictadura militar. Ahí habían material académico, osamentas que no eran humanas, osamentas que por aplicarse el carbono 14 no correspondían a causas de la dictadura militar. Entonces, todas esas osamentas se pusieron a disposición del Ministerio Público, ¿ya? Para que determinara qué otras pericias se pudieran hacer, ¿ya? Porque no eran causas de derechos humanos,
del periodo de la dictadura militar. Y en el caso de las 89 cajas, se hizo también una revisión de las 89 cajas, todas se periciaron, se le hicieron las pruebas de ADN y se contrastaron con las bases de datos que tiene el Servicio Médico Legal de ADN de los familiares y se pudo señalar de que no había ninguna persona, o sea, mejor dicho, no había ninguna osamenta que fuera algún detenido desaparecido distinto a los que ya se habían identificado en su momento. De hecho, lo que hubo fue una reidentificación, es decir, otra osamenta que correspondía a un detenido desaparecido que ya se había identificado. En eso se ha sido bastante claro. Se periciaron absolutamente todas las osamentas y claro, quedan algunos osamentas muy, muy, muy pequeñas, en muy mal estado, a las que no se les puede someter. ¿El carbono 14? No, el ADN sin destruirla. Ah, perfecto. Pero son muy pocas y muy pequeñas. ¿Ya? Entonces, ¿Y qué se hace con eso? Mire, yo conversaba con la directora, se están viendo, porque la tecnología avanza mucho, entonces se conservan y... hasta que eventualmente la tecnología permita eventualmente poder identificarla. Tal cual. Perfecto. Tal cual. Antes que se nos vaya el tiempo, ministro, estamos conversando con el ministro de Justicia y Derechos Humanos. Esta semana se promulgó la ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas, ¿no?, de delitos. ¿De qué se trata esta institución? Tratemos de explicar un poquitito los beneficios concretos que trae para la gente común este acceso a la justicia. Sí, no, es un gran avance para nuestro país. El día de ayer se promulgó en el Palacio de la Moneda, el presidente de la República firmó el decreto de promulgación de esta ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, para tratar de explicarlo de manera simple. Hoy por hoy, cuando alguien quiere acceder a la justicia y no tiene los recursos económicos para contratar a un abogado, recurre a las corporaciones de asistencia judicial. Así es. Y las corporaciones de asistencia judicial funcionan en todo el país, no son propiamente tal un servicio público, sino que son una corporación que tiene una estructura público-privada y tienen distintos tipos de estándares según la corporación, tienen distintos tipos de estándares según el lugar donde la persona acceda. Entonces, primero que todo, para entregarle un servicio de calidad, profesional, especializado a todas las personas que requieran de un abogado, se crea este Servicio Nacional de Acceso a la Justicia. Acceder a la justicia no puede depender de los recursos económicos que uno tenga, sino que tiene que ser algo que, si es que uno no tiene los recursos económicos, el Estado se los provea. Y porque el acceso a la justicia permite viabilizar otros derechos. Esa es la relevancia del acceso a la justicia. Hay quienes dicen acceder a la justicia es el derecho de los derechos, porque te permite que uno pueda recurrir por sus derechos laborales, por sus derechos a la salud, por sus derechos de educación, por sus derechos civiles, etc. Entonces, por eso es tan importante la creación de este servicio. Pero además, se crea la Defensoría de las Víctimas, algo que en nuestro país no existía y que es un largo anhelo. Cuando una persona es víctima de un delito violento, hoy por hoy tiene algunos programas dispersos en distintas instituciones que le entregan apoyo psicosocial, ¿ya? Pero no tiene una institución pública que represente el interés de la víctima en el proceso. Es decir, que pueda querellarse dentro del proceso. Entonces vemos muchas veces que las víctimas se encuentran solas en el camino de defender sus intereses en un proceso penal que además es altamente especializado. Entonces, por ejemplo, el día de ayer estaba la mamá de Alejandro Martínez, la señora Margarita. Alejandro Martínez fue un joven de San Antonio que murió apuñalado por un conjunto de otras personas que cometieron este crimen. Y la mamá contaba el vía crucis que había sido para ella enfrentarse primero a un proceso penal que no tiene absolutamente ninguna idea, sin ningún tipo de acompañamiento, sin que sea considerada, sin que pudiera haberse querellado, porque no tenían los recursos económicos para contratar a un abogado que se querellara en ese marco, defender los intereses que ella tenía en el proceso, en el sentido de que los culpables de este crimen tuvieran la pena que ella consideraba que deberían tener. Entonces, para eso se crea esta Defensoría de las Víctimas. Entonces es un gran paso para que las víctimas de los delitos violentos nunca más estén solos o solas en estos procesos que son tan delicados. Ministro, muchísimas gracias por venir a conversar esta mañana con nosotros. Sé que fue un esfuerzo por razones personales. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. 8:35.